Ante todo te quería recordar que aquí en Miguenzúa yo nunca hablo de religión, ¿eh? Lo que pasa es que para referirme al comportamiento humano, que es lo que a mí me interesa, a veces me resulta inevitable tener que rozar ciertas instituciones, las cuales muy a menudo no quedan bien paradas por estar conducidas por individuos con conductas algo turbias, ¿eh? Esos mismos funcionarios que se encargan de hacer pública cierta información oficial cuando hace falta, y que cuando esa información es, yo te diría, comprometedora, la dan a conocer casi susurrando, la dan a conocer deliberadamente sin bombos ni platillos. Por ejemplo, para que sepas de qué te estoy hablando, ¿sabías que hay cientos de iglesias en el mundo que han tenido que cerrar sus puertas debido a la ausencia de feligreses? Pero esta no es la única noticia importante que dieron a conocer así, en voz baja, porque cuando ya finalizaba el siglo XX, y esto lo sabe muy poca gente, hicieron público un documento oficial en el cual la iglesia le pidió a sus feligreses nada menos que 99 perdones, ¿me escuchaste bien? 99 perdones, públicamente lo hicieron, y esto debió haber causado un gran revuelo, porque jamás había sucedido algo así en los siglos que lleva de vida la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana. Y sobre todo porque dichos perdones hacían alusiones a las mentiras que la institución le había impuesto a sus fieles a lo largo de casi 2000 años. Por ejemplo, dejaron saber mediante este documento oficial que tanto el infierno como el pecado e incluso el paraíso no existían. Lo dijeron ellos mismos. Bueno, y más otros 96 perdones por el estilo, ¿eh? ¿Acaso alguien se podría imaginar a una iglesia sin pecado y sin infierno? Y estas no son cuestiones menores, porque han sido las columnas en las que se sustentó esa institución desde que existe. ¿Y por qué razón esto no se dio a conocer como obviamente lo merecía? Bueno, lo manipularon de ese modo para que la noticia no llegara muy lejos, y por supuesto que lo lograron. Y de ahí que no fuera el sumo pontífice quien se lo dejara saber a sus fieles, saliendo al balcón en la plaza de San Pedro, delante de las cámaras de televisión del mundo entero. No, como cuando lo hace por cuestiones menos trascendentes que esa, sino que fue solo el vocero oficial del Vaticano quien lo hizo. Y convengamos que vocero oficial del Vaticano significa nada menos que la voz autorizada de la institución, No fue cualquiera el que lo dijo. Pero como intencionalmente no fue el Papa quien lo dio a conocer, esto despertó entre los feligreses menos interés que, bueno, si lo hubiese dicho un turista japonés de esos que andaba por allí sacando fotos. Una estrategia para que un mensaje de semejante envergadura pasara desapercibido. Aunque recientemente el mismo Papa Francisco dijo que el infierno no existía, se le escapó, lo cual, por haberlo dicho él, aunque haya sido así, de paso, generó el revuelo que no pudo lograr el mismo documento oficial dado a conocer públicamente hace casi 20 años, un documento mucho más abundante en información. Pero te repito, yo solo hablo del comportamiento humano, y en este caso en particular, bueno, del comportamiento humano de quienes dirigen las grandes instituciones, que es en quienes quedan más expuestas las pequeñas grandezas y las grandes pequeñeces humanas. Así es que, como siempre te digo, despierta, y date cuenta, porque o te iluminas tú o no te ilumina